¿Y qué pasa por nuestro cerebro en esas pequeñas, grandes decisiones cotidianas? Todo el tiempo estamos decidiendo y vamos a ver de qué manera. Primero voy a saludar a todo mi equipo maravilloso de Hoy Nos Toca la Noche. Facundo, ¿cómo estás? Gise, buenas noches. Hola. Nico, buenas noches. Y vamos a agradecer a un especialista que nos va a ayudar a desentrañar prácticamente nuestras pequeñas decisiones de todos los días, que seguramente tienen muchas magnitudes y muchas particularidades. Estamos hablando de Pedro Bekenstein, que precisamente escribe y estudia todo este tema. Él es biólogo, doctor en neurociencias y autor del libro Neurociencia para cambiar de opinión o para nunca cambiar de opinión, según como quieran, ¿no?, leer el titular. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo funcionamos para la hora de decidir pequeñas, grandes decisiones de la cotidianeidad? Y depende de qué decisión sea, porque una cosa es decidir qué es lo que uno va a comer esta noche y otra a quién vas a votar, ¿no? Ajá. ¿Y a la hora de la votación? A la hora de la votación, digamos, uno pensaría que el momento de esa decisión uno empieza a sopesar, digamos, las cosas que son a favor de ese candidato y las cosas que son en contra, y si te da positivo lo votás, si te da negativo no lo votás. Pero ahora, hace años que calculo que ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Pero hace años que se mueve más por el sentido de la emoción que por la racionalidad del voto. Sí, uno podría pensarlo, que hay un nivel emocional, si querés, y todo nos produce emociones, porque de hecho todas las decisiones tienen algún componente emocional que regula esa emoción. Pero la pregunta, para mí, como más interesante es, una vez que se tomó la decisión de votar y cuando uno se encuentra con información en contra de ese candidato o evidencias que van en contra de mis creencias acerca de ese candidato, si yo puedo cambiar mi opinión, puedo cambiar mi decisión o no, o cuánto me va a costar. Y ahí el sesgo nos hace retroceder mil claro, pasos, ¿no? Claro, o sea, entonces lo que queremos ver y lo que no queremos ver. No solo lo que querés ver y lo que no querés ver, sino que vos la información podés tenerla, digamos, puede estar ahí y puede estar enfrente a tus ojos. Pero el peso que vos le vas a dar, información que va en contra de lo que vos ya crees, es distinto al peso de la información que tiene a favor. Entonces no es que yo tengo información a favor, tengo información en contra, ese cociente me da 0, esa suma me da 0, entonces tomo una decisión, sino que el peso de las cosas que son a favor es mucho más grande en mi cabeza y soy mucho más escéptico y voy a tratar de disecar y encontrarle el pelo al huevo a las cosas que están en contra de mis creencias. En ese sentido, entonces, cuando dicen que los grandes medios pueden influir en el voto, eso digamos, los periodistas, ¿cómo podemos influir en el comportamiento de...? Hay una discusión enorme. Yo no soy un especialista en ese tema, en la comunicación en particular, sobre si los medios tienen influencia o no tienen influencia. Lo que sí te puedo decir es que las fake news son una realidad, digamos. Sí. ¿Cuánto influye eso? Bueno, va a haber que ver en los próximos años. Pero sí tiene que ver con un componente que juega en la memoria. Por ejemplo, si hay una información que viene de una fuente que probablemente no sea confiable. De hecho, hay mucha información de fake news que viene de YouTube, de videos que no sabés quién los hizo, de dónde salieron, pero se hacen muy virales. Entonces se empieza a repetir en un montón de otros medios. Una vez que eso se repite, eso te llega, te taladra el cerebro. Y al paso del tiempo lo que va a pasar es que vos ya no te acordás de cuál era la fuente de esa información, solo que te parece familiar, que ya lo escuchaste en algún lado. Y ese ya lo escuché en algún lado hace que parezca real y entonces suponés que eso es verdadero. Un componente también es el económico. Recuerdo un libro, Freakonomics, que ya tiene más de una década, que hablaba que, por ejemplo, según la clase social, elegían el nombre de sus hijos. ¿Influye también en la posición económica de la persona a la hora de decidir su voto? Sí, una de las razones por las que la situación económica influye tiene que ver con la sensación de bienestar. O sea, si tu situación económica te permite llevar una vida más o menos decente, buena, donde tenés comodidades, etc., esas personas tienden a votar a la persona al partido, a la persona que está, al incumbente, digamos, al que está en ese momento, al oficialismo. Mientras que si la situación cambia y tu bienestar cambia, tendés a votar al otro. Y eso es porque vos atribuís tu bienestar al candidato que está en ese momento. Y si pasa algo malo, también lo atribuís al candidato, a pesar de que te puede ocurrir una cosa que no tenga nada que ver con política. Puede ser que tu equipo de fútbol gane el campeonato y vos ese bienestar, que obviamente viene de que tu equipo ganó, lo atribuís en parte al candidato que está de turno. Inconscientemente, ¿no? Ocurre todo esto. No es que... Pedro, me imagino, si tenemos la posibilidad de ver un cerebro en el momento del cuarto oscuro,
Sí. de dos personas. Uno que le importa mucho, que le resulta muy interesante el momento de la votación, y otro que no le importa tanto. ¿Cómo funciona por dentro el cerebro de uno y de otro? Qué buena pregunta. Voy a tratar de pensarlo y especular en ese sentido, porque ese experimento no está hecho, porque no puedes ir a meter un resonador magnético al cuarto oscuro, porque además violarías el secreto. Más ¿no? artículos Sí. del código electoral. Sí. Pero en principio uno pensaría que si te importa poco, eso no va a ser una decisión muy pensada. Y no vas a activar áreas del cerebro que tienen mucho que ver con el razonamiento consciente de lo que estás haciendo, que son más que nada las partes frontales del cerebro. O la alerta. Sí, como, digamos, el alerta es otra cosa. La parte frontal es tiene más que ver con el razonamiento, con pensar, con encontrar los caminos mentales que justifican tu decisión. Y la parte, si querés, de la alerta tiene más que ver con estructuras como que están más debajo de la corteza y que tienen que ver más con una cosa primitiva, si querés, de reacciones emocionales y cuánto estrés te produce esa situación. Si no te importa, eso va a estar medio todo apagado en algún punto. Si te importa, vas a aprender zonas del razonamiento, pero también vas a estar alerta y todas tus zonas emocionales también se van a estar activando porque es una situación importante. Tienen colores, conexiones. No, me interesa, el quiero cerebro, como abrir digamos, un cerebro y empezar a ver qué le pasa. Hay como mucha imaginación. Lo que se hace en general en estas imágenes de cerebro que uno ve, que se activa como, se prende. El cerebro no se prende, porque si uno pudiera mirarlo así, y en una persona, de hecho, uno puede abrir un cerebro, se hace cuando hacen cirugía, y esa persona algo está pensando, no es que, pero vos no ves electricidad ahí. Entonces lo que tenés son métodos de imágenes que detectan cosas que vos no podés ver a simple vista, con los ojos. Y eso, después, cuando vos haces un análisis, lo coloreás con Photoshop, digamos, si querés. Claro, Hay como para softwares dar una específicos. explicación. Sí, como para que sea visual, como vos ves esas actividades, pero no se ve nada en principio así. Vos decís, para recapitular entonces, que a la hora de votar no solo influye la razón, sino también la emoción y preconceptos y recuerdos y un montón de cosas. Sí, sobre todo nuestras creencias Preconceptos. previas. Sí, y la información que vamos adquiriendo. Hay un experimento bastante interesante que se hizo hace algunos años, donde simulan una elección entre candidatos en Estados Unidos y se fijan personas que son de distintos partidos, demócratas o republicanos, cómo reaccionan a información que es negativa de su candidato de preferencia. Y cuándo esas personas, cuánta información negativa tienen que acumular esas personas para cambiar su decisión de votar ese candidato. Qué o no. interesante. Y es bastante interesante porque lo que ves es, primero, que necesitas bastante información negativa. A partir del 40%, 50% de información negativa, la gente empieza a pensar en no votar ese candidato. Pero lo que a mí me resultó mucho más interesante ese estudio es que con poca información negativa, en vez de cambiar de opinión y empezar a dudar de tu candidato, lo que haces es fortaleces tu decisión de votar ese candidato. Como que el cerebro hace algo que se llama tiro por la culata. O sea, que vos querés que esa persona cambie de opinión, pero en realidad esa persona lo que hace es fortalecer las creencias que ya tiene. Es como un adolescente, ¿no? De decir que no y quiere sí. Ahora, hablando de cambiar o no cambiar de opiniones, el peso de la memoria a largo plazo versus el peso de la memoria a corto plazo. Lo llevo de vuelta a la política. Sí. Un gobierno que es oficialismo y tiene la gestión actual. Y una oposición que tiene en su haber un montón de cosas que la llevaron a salir del poder. Sí. ¿Qué pesa más al momento de votar? ¿La memoria a largo plazo se va diluyendo frente a la memoria reciente? Sí, la memoria a largo plazo va a ser bastante menos detallada que la de más corto plazo. Y además lo que pasa es que la memoria no es que se adquiere y se te fija en el cerebro y te queda así estable, sino que se va reconfigurando a medida que pasa el tiempo. Y de hecho, cada vez que uno recuerda una experiencia, esa experiencia se desarma y se vuelve a armar incorporando información Sacar un nueva. archivo y volver a guardarlo. Es sacar un archivo, reescribirlo y volver a guardarlo. Entonces, los presidentes o los partidos que fueron gobierno hace más años tuvieron más reconfiguraciones de las experiencias, de los recuerdos de las experiencias de las personas, mientras que los que están ahora está más fresca la memoria y menos cambiada. Digamos. Entonces, Es como que es una memoria que es más presente que es más pasado. presente y más precisa y más parecida a lo que en realidad pasó. Mientras que la más lejana es más diferente. Pensemos ahora en los candidatos, ¿no? En los políticos, mejor dicho. Hace muchísimos años yo estaba hablando con un político y dice, lo que pasa es que los políticos son de otra raza. Pero vos sos político. Bueno, yo también soy de otra raza, ¿no? Me decía, bueno,
que tienen una contextura diferente. ¿Funciona tan diferente el cerebro de un político que a veces es inentendible incluso hasta para la sociedad? No sé, también puedo especular, porque tampoco sé si yo no vi ningún experimento que midieran cosas en políticos y no políticos. Claro. Pero sí lo que pasa es que son mucho más pragmáticos, ¿no? O sea, y para ser más pragmático, como que medio en algún punto te tiene que chupar un huevo medio. No tienen todo, culpa. ¿no? Para no decir. ¿De En qué? general no tienen culpa. Bueno, necesitas encontrar estos caminos mentales que yo te digo, lo llamamos razonamiento motivado. Es como que vos, es un tipo de razonamiento, que algo que parece un razonamiento, pero no es un razonamiento. Es como vos tenés tu conclusión y querés encontrar el camino mental para llegar a esa conclusión, no importa lo que quieran. Entonces, los políticos tienen mucho de eso. En Bolsonaro se nota, yo lo noto muchísimo, ¿no? A ver. Es como que, por ejemplo, ahora se le está quemando el Amazonas, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hizo es culpar a las ONGs, que es básicamente un parche, porque hay una evidencia que dice que lo que él cree no se está cumpliendo, porque a todo el mundo le importa el Amazonas menos a él. Claro. Entonces él tiene que, de alguna manera tiene que encontrar la manera de justificar por qué no le importa que eso se esté quemando, y su manera de hacerlo fue con este razonamiento motivado. Ahora, cuando vemos el momento de seleccionar el voto, ya las cuestiones ideológicas, o sea, trato de centrarme de vuelta en las cuestiones emocionales. ¿Cómo puede ser que personas tan diferentes entre sí, con tantas preocupaciones distintas, con tantas realidades económicas distintas, puedan converger en un mismo candidato? Primero que lo que tenés no tenés muchas opciones. Entonces, tampoco es que no sé cuál sería el candidato ideal de uno, porque ese no existe. Si uno pudiera fabricarlo, por ahí cada persona fabricaría un candidato distinto. Pero lo cierto es que tenés opciones y son pocas, no son muchas. Entonces eso ya te divide el electorado, es una decisión forzada, no es una decisión libre que haces. Entonces, lo que te va a quedar, bueno, van a converger distintas personas de acuerdo a factores, obviamente, que tienen que ver con las experiencias de cada uno, estas cosas del bienestar que te digo, del malestar con el que está, con el que estuvo. Pero lo otro es que hay bastantes evidencias de que la ideología política también tiene algunos aspectos que son hereditarios. No, pero también yo recuerdo, qué sé yo, Churchill pasó de liberal a conservador, de conservador a liberal, ¿no? Pero bueno, es un político. ¿Puede una sociedad tranquilamente, un votante que votó al peronismo toda su vida, un día decir, no voto más un peronista, y de golpe decir, bueno, vuelvo a votar al peronismo, y no pensar en el candidato, sino decir, estoy votando al peronismo de vuelta? Sí, claramente. De hecho, hay algunos experimentos muy interesantes donde le empiezan a preguntar a las personas sobre, bueno, ¿qué opina de esto que dijo tal candidato? Y por ahí es el candidato que está en contra, que no votaría. Y de repente el que le está entrevistando le dice, no, perdón, me equivoqué, estaba hablando del otro. Entonces las personas lo que hacen es, justamente, empiezan con este razonamiento motivado, empiezan a tratar de justificar y encontrar los atajos mentales para justificar esa nueva decisión, ¿no? Eso, digamos, cuando no coincide lo que vos estás haciendo con lo que crees, tenés que modificar alguna de las dos cosas, o lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. No hay mucha diferencia entre política y religión para nosotros. En principio no, porque en realidad lo que vas a hacer es encontrar cómo justificar lo que ya crees. Pedro, ¿se puede encontrar en los argentinos alguna explicación de por qué, en teoría, cometemos siempre el mismo error y vivimos como en un ciclo de repetición desde hace décadas? Eso habría que preguntarle a algún analista Existe un social. estudio al No, respecto, A Freud. no desde el Doctor Freud. En el cerebro no. Claro. Desde el cerebro no hay diferencias estructurales en el cerebro de los argentinos con respecto al resto del mundo. Ok. El cerebro es más o menos parecido en todos lados. Lo que pasa es que culturalmente sí hay muchas diferencias y los argentinos vivimos en un estado distinto a lo que viven en otros países, con mucha más incertidumbre, y eso, el cerebro se adapta a ese tipo de vida. Entonces tenés visión de mucho más corto plazo que a largo plazo, entonces eso también influye en después que volvés a las mismas cosas que antes, porque digamos, no podés pensar el país de acá a 10 años, qué sé yo qué va a pasar. ¿Qué pasa en el cerebro cuando alguien no puede cambiar de opinión y cuando alguien, como los políticos, pueden cambiar de opinión de una manera escandalosa, ¿no? De un día para otro piensan lo contrario Sí, a lo que decían. Sí, dicen lo contrario sin demasiada Pero sin culpa, ¿es un digamos. cerebro que tiene más gimnasia? Es un cerebro que tiene mucha más gimnasia en este tipo de razonamientos motivados. En cambio, las personas que no cambian de opinión, que en realidad hablaríamos de los más fundamentalistas, porque la mayoría de las personas están dentro de esos grises, ¿no? Uno tendería a pensar. Lo que pasa es que los que están en los extremos hacen mucho más ruido y entonces te dan una idea de que la sociedad está completamente polarizada, cuando
no sé si es así, porque ves que los votantes cambian de opinión. O sea, Ahora, no que- por más Hacemos- evolucionados. Perdón, Nicolás, vamos a pasar un poco a la economía porque después vamos a tener que cerrar, ¿no? Las decisiones económicas, ¿también se forman desde construcciones cerebrales? Todas las decisiones tienen el componente biológico, digamos, hay algo que se está activando ahí y hay caminos mentales que te Ahora, llevan a pero en tomar determinadas crisis, decisiones. vos apostás a invertir, Nicolás, gastar y yo ahorrar. Depende mucho Yo también a sobrevivir, apuesta. Sí, depende mucho del estado interno en el que estés. Por ejemplo, si vos haces un experimento, esto te digo en Estados Unidos, ¿no? Donde vos ponés a los participantes otra vez, en un resonador, un escáner cerebral, y les decís, bueno, te puedo dar, no sé, $20 ahora, pero A si ver. esperas una semana te doy 35, o si esperas un mes te doy 40, no sé. Entonces, digo, bueno, ¿qué decisión tomarías? Bueno, en un país donde no hay inflación, espero una semana, espero 2 semanas y me llevo más plata. Ah, el chiste de los 500.000 pesos hoy o 10 millones de dólares en 10 años. Claro. No sé si voy a estar vivo en 10 años. Claro, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces ahí empezás a pesar distinto, porque como no podés ver a largo plazo, preferís las cosas a corto plazo. Y eso ya cambia tus decisiones económicas. Ahora, un ¿eso no es más poquito. instintivo y de supervivencia que toda la racionalidad que creemos tener a esta altura del siglo XXI? Por supuesto, o sea, varias de las cosas que pensamos del cerebro, porque tenemos el mismo cerebro que hace miles de años. Y ese cerebro, digamos, a lo largo de la evolución, se fue adaptando a situaciones donde tiene que resolver cuestiones económicas y tribales, de cómo va a comer, con quién se va a reproducir, con qué tribu se va a pelear con qué otra tribu. Y nosotros seguimos en eso, lo que pasa que dentro de un mundo que tiene una cultura completamente distinta. Pero el cerebro es el mismo y entonces hay señales que son interpretadas. Por ejemplo, cuando vos te dicen, vos tenés una creencia muy fundamental para vos y te tiran un argumento en contra, lo que se ve es que el cerebro se activa como si tuvieras una amenaza física. Claro. Fueras a la guerra. Sí, exactamente. Y que tendés a protegerlo como si estuvieras... Y nosotros por queremos tener cerrar la daño grieta. A ver, Facu, si vos querías preguntar. No, algo que tiene que ver también un poco, a veces, cómo es el sentimiento de la persona cuando quizás le va bien a uno o que le vaya peor al vecino. Eso también es algo muy argentino. ¿Se estudió en algún momento? ¿Existe alguna explicación al respecto? Envidia. Envidia. Se estudia en el sentido de, bueno, hay muchos estudios sobre las emociones y cuán adaptativas son. Entonces, si vos pensás, bueno, la envidia uno pensaría que es negativa, pero algunos dicen, bueno, pero la envidia te ayuda estimula. también, te estimula a crecer. Entonces, tiene esa dicotomía, ¿no? De cuánto empatizás con el otro, cuánto competís con el otro, cómo formás tribu con el otro, ¿no? O con quién te juntás. Entonces, por ahí, si es alguien de tu propia tribu, por ahí no le tenés tanta envidia como si es alguien de una tribu distinta. Y las tribus se forman a veces por alianzas que tienen que ver con ideología o lo que sea, pero a veces son al azar. De hecho, si vos agarrás, no sé, 20 personas y las dividís al azar y a unas les das el número 1, a otras les das el número 2, se empiezan a armar equipos y empiezan a encontrar cosas en común, pese a que están divididas completamente de manera aleatoria. Entonces, simplemente la gente se junta. Eso venimos haciéndolo también de hace miles de años. Si tuvieras que hacer como el promedio, el cerebro promedio de lo que pasó en las PASO, ¿qué crees que fue lo que más pesó? ¿El miedo? ¿Qué Para mí esta idea del nivel de bienestar, o sea cuando la sociedad, cuando una gran parte de la sociedad siente que está mal, que no llega a fin de mes o que no puede comer o lo que sea, entonces atribuye eso al que está de turno. Más allá de que pueda haber responsabilidades de gobernantes que estuvieron antes, no lo sé, pero lo cierto es que lo que hace es atribuirlo al gobernante que está de turno. Entonces lo que dice, bueno, no voy a seguir votando a este porque yo estoy mal con esta persona y es básicamente económica. En situaciones en las que no son tan extremas económicamente, entran en juego muchas más cosas, me parece. Claro. Pero acá me parece que fue bastante definitorio. Pedro, antes de despedirnos, y acá tenemos tu libro, Neurociencia para cambiar de opinión o nunca cambiar de opinión, según cada uno. ¿Existen cerebros positivos y cerebros negativos? ¿Positivos para qué? Claro, ser más positivo en la vida o más negativo en la vida, más Sí, optimista o hay menos. sesgos, se llaman sesgos de negatividad o sesgos de positividad. De hecho, hay estudios en relativo a eso, a ideología política. Se ve que la gente más conservadora tiene un sesgo negativo, o sea, tiende a mirar las cosas más negativas de la vida, y la gente más liberal o de izquierda tiende a ver las cosas más positivas. Bueno, qué interesante, ¿no? Creo que estaríamos toda la hora preguntándote sobre cómo es nuestro cerebro. Es algo en lo que uno siempre quiere indagar. Muchas gracias por estar aquí con Gracias nosotros. por invitarme. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Vamos a seguir haciendo foco en cómo tomamos las decisiones y principalmente en este próximo bloque, cómo tomamos las decisiones económicas. ¿Qué hacemos con la plata en plena crisis y cómo decidimos? Ya venimos.